Buenas. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, equipo? Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, Marcus? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, Johnny? Esta vez Xbox al infinito y más allá Starfield, eso sí, Johnny, justo. ¿Qué onda, Ángel? Vamos bien, Ángel, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué onda, Pedrini? ¿Qué onda, Cazador? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué cuentan? ¿Cómo va todo? ¿Qué veremos hoy, Leandro? Uy, varias cosas. Varias cosas. Ahora sí les digo que sí tenemos varias cosas que ver por parte de Xbox, o sea... Yo también, Maidana. ¿Qué onda, Jordan? ¿He probado el Lies of P? No lo he probado. El Dead Island 2, qué buen juego. ¿Qué esperamos hoy? Yo espero... Fable, equipo. Yo espero Fable. Quiero que Xbox me dé Fable. ¿No? O sea, no pido mucho. No le pido mucho al tío Xbox, solo le pido Fable. Quiero Fable. Ahora sí habrá Phoenix Collection, estaría interesante, Pedrini, que ahora sí lance la Phoenix Collection. Mi buen Saguiña, tanto tiempo, ¿cómo ha estado? ¿Te ha ido bien? Sí, vamos bien, Eivor. Vamos bien, ahí poquito a poquito. ¿Saldrá algún simulador? Un Forza. El Forza que yo creo que todos sabemos que va a salir en octubre. Ese yo creo, ¿no? Pero todo bien, muchachos, todo bien. Ahí vamos bien. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Hoy sí, temprano, ¿eh? Oigan, y yo esperaba que esto fuera... Yo por lo que tenía entendido, era en una hora. Una hora después esto, y no fue ahorita, entonces... Eivor Morgan, ¿no? Te deposito un abrazo. ¿Tendrás alguna cuenta bancaria para depositar? Ninguna, Eivor Morgan. Tú nomás mándame el abrazo y mira, el tío Saga lo recibe así con los brazos abiertos. ¿De qué se tratará el evento de hoy? Ver todas las novedades de Xbox. Literal. Ver todas y cada una de las novedades que nos tiene Xbox para... Pues no sé de cuánto tiempo va a ser esto. Y aparte, pues el de Starfield. Pero yo les dije, el de Starfield yo creo que se lo voy a ver por separado. Pedrini, gracias por esa sub. Y nadie me dice que no soy sub. Ya ves, Pedrini, 26 meses. 26 meses, señor Pedrini. Tremendo, Pedrini. Corazoncito. Corazoncito a Pedrini por esa sub. Muchísimas gracias, Pedrini. ¿Qué onda, Bosquito? Algo de Hellblade, también espero algo de Hellblade. Para el evento de mañana ponte la ropa de tu auditorio, ok. Y ese gusto, pues hoy tenemos el evento de Xbox, Bosquito. Gracias, Javier, te lo agradezco, Javier, muchísimas gracias por el apoyo. Pero ¿qué les iba a decir? Yo creo que nada más vamos a ver el showcase de Xbox. Y el de Starfield, ese sí el de Starfield no lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque es bueno, quién sabe, chance sí, o sea, depende. ¿Cuándo es el de Capcom? Mañana, Bosco. Mañana. El de Capcom es mañana. Mañana es el de Capcom y el de Ubi. Entonces mañana es día pesadito. A ver, porque por ejemplo el de Ubi es... Ok. Nesado, muchísimas gracias por esos 14 meses. Muchísimas gracias, Nesado. El evento de Capcom creo que es a la 1 de la tarde hora de México. Muchísimas gracias, mi querido Nesado. Ya 14 meses, ya más de un año, Nesado. Gracias, Nesado. A ver, ahorita les digo, quiero hacer el de Ubi. A ver, ahí les va. El de Ubi es a las 11 de la mañana. Caray, qué temprano. 11 AM, el de Ubi. El Ubi Forward de Ubi es a las 11 AM. Mañana. Y el de Capcom... El de Capcom es... a la 1. 11 de la mañana el de Ubi. 1 de la tarde el de Capcom. Changos.
¿Qué se puede esperar del evento de hoy? Uy, yo espero varias cosas, la verdad. Espero que Xbox nos consienta, de verdad. Yo espero que haga eso Xbox, de verdad. O sea, yo espero de todo corazón que Xbox nos consienta y que se vuele la barda. Yo creo que ya ha pasado mucho tiempo del proceso de producción que dijo Phil Spencer que tenían que hacer todos los estudios que compraron. Y yo creo que ya tienen que enseñar. Hoy tienen que enseñar y tienen que sacar muchos juegos. Y me encantaría algún Shadow Drop. Y aparte de todo eso, para los que están interesados, dicen por ahí que hoy sale el demo de Final Fantasy XVI. Entonces, ¿son fans de Final Fantasy o están esperando Final Fantasy XVI? Puede ser que hoy tengamos suerte porque hoy es el evento de pre-lanzamiento. Hoy es, en Los Ángeles. No, el Summer Games Fest estuvo muy mal, Johnny. Muy mal estuvo el Summer Games Fest. Yo espero que saquen algún tráiler de este juego exclusivo de Hideo Kojima. Igual estaría bueno, Cristian. Con lo que has visto, ¿qué opina Mirage? Mirage no le tenía esperanza a Ángel, pero después de haber visto el Game Dev que sacaron y y todo lo que ha salido de información del juego, estoy ilusionado. Estoy ilusionado, Ángel, la verdad. Sí estoy ilusionado. ¿Qué onda, Levi? ¿Cómo estamos, Arturo? El cameo 2. Ya ni me acordaba del cameo que te venía incluido con el 360, ¿no, Arturo? Qué buen recuerdo me desbloqueaste, Arturo. Qué buen recuerdo, ¿eh? El Gear 6 igual, Axel, yo creo que ya es momento de que anuncien el Gear 6. Estoy de acuerdo. Pero lo que yo quiero es que no solo anuncien fechas. Yo quiero fechas. Fechas. No quiero ya humo. Como pasó como con Fable. Como ha pasado con Metroid Prime 4. No. Yo quiero fechas. Denme fechas. Quiero fechas. He probado Diablo 4. Lo estoy jugando, Selomar. Me está encantando. Y les voy a estar subiendo más videitos. Solo que siento que no hay mucho de qué hablar hasta que lleguemos a la parte de los builds de Diablo 4. Y quiero que toda la parte de los builds se desbloquea bien hasta que llegas a nivel 50. Entonces ya estoy en el acto 4. O sí, a final del acto 4. Espero terminarme Diablo entre hoy y mañana ya para empezarles a subir videos de builds y todo. Igual yo creo que ya necesitamos fecha de Hellblade 2 y otro gameplay, ¿no? ¿Qué onda, Ethan? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, Max? Yo quiero salir de dudas de Starfield. Si convención igual, yo ni estoy de acuerdo. Yo creo que hoy van a... ¿Qué tal es el Diablo 4? Está muy bueno, Pedrini. A mí me está gustando mucho. Ahora quiero como premio un buen evento de Xbox. Esperemos que sí, ya, Huawei. Esperemos que sí. ¿Qué onda, Max? Gears of War estaría bien que lo presentaran. Ya, Antonio. Gran película. Increíble película, de verdad. Y me van a decir, loco, también la de Transformers nueva. A mí me gustó. Y la próxima semana toca ver Flash. Uf. Tremenda semana para los que nos encanta todo ese tipo de películas. Primero Spider-Man, luego Transformers y luego Flash. Uf. Perfecto, Calvicia, qué bueno que ya estás por ahí. El Gears no lo creo, ese juego es de 2025 a finales. Aún así, Cazador, con que ya lo presenten y digas, sale en verano de 2000, ¿tanto? Y aparte ni te creas, Cazador, ya llevan un tiempo trabajando en Gears 5. Digo, en Gears 6. Gears 5 salió en 2000... ¿Cuándo salió Gears 5? 2000... Creo que Gears 5 salió en 2018. No, 2018. Ya lleva rato. Eso va a ser en Infinity, Roberto. 2019, gracias, Iván. 2019 salió Gears 5. Miguel Ojara, pero tiene la razón de ser así, Antonio. Miguel tiene la razón de ser así. Justo. Oigan, pero ¿qué pasa con el evento? Ahí está. A ver, dejen, quito la musiquita. Vámonos para acá. ¿Están listos, equipo? ¿Están listos o qué? ¿Estamos listos o qué? Venga.
A ver qué sorpresa nos trae Tito Phil el día de hoy. ¿Qué onda, Isabel? ¿Todo bien, Iván? ¿Tú qué tal? No, este lo presenta Tito Phil y su equipo, Leonidas. No, aquí el Doritos ni está... Sí, a tiempo, llegaron a tiempo. ¿Qué onda, Brandon? Bienvenidos muchachos, bienvenidos. Bienvenidos al que supuestamente pinta ser el evento de la semana, por así decirlo. ¡Opa! Empezamos duro, ¿eh? Empezamos duro, equipo. Ok. Ah, no te preocupes, Brandon, no te preocupes. ¿Qué modo andas jugando, Brandon? Oh, we're finally doing this, are we? Ah, caray. I was gonna make a sandwich. Playground, Fable. Empezamos con Fable, equipo. Let's do it. Sí, es Fable. Es Fable. What do I think about heroes? ¡Ojo! Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Ojo, así se va a ver Fable ahora. Common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. No, qué joya. Si Fable se va a ver así. Wafting around mythical creatures. La gallina. They are wafters. You see, I'm not here to slay. Ve nada más, los hombres lobo. To conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you Wow. ¿Van a ver gigantes? One moment. ¡Ah, él es el gigante! This is awkward. Yeah. ¡Ojo! Oh. ¡Wow! ¡Wow! Sí, para el Starfield igual. Oye, no, sí se vio muy bien lo de Fable, Lo de Fable, joyita, Joyita lo de Fable, Y más porque todo era con el motor gráfico del juego. Compulsion Games ahora. ¿Este juego cuál es? Lo más seguro es que sí, Leonidas. Ah, caray. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? ¿Qué onda, Jesús, mamá? ¿Por qué no puedes ver el showcase en tu Play 5? ¿Quién sabe, Jesús? No sé. No te sé decir. Eso sí, Iván. Bueno, al menos mostraron que todo era con el motor gráfico del juego. Entonces se va a poder ver así. Bien, bien, Eivor, bien. Me parece una fecha interesante. Shaking bones. Been a while. So. Recuérdame que... ¿Qué te recuerda, Brandon? ¿Dishonored? No, quién sabe. Este juego sí no sé cuál es. I'm looking for a creature. Huge, sneaky. Teeth like knives. Ah, se refería a Coco la película. No? Yo sí, cazador. Well, hey, how about you guys? No? Se me hace conocida esa niña. Como ese modelo. Se me hace conocido de algún juego. O de alguna cosa. Yo también pensé que empezaba más tarde, Javi. Pensé que empezaba una hora después.
¿Y esto qué es? South of Midnight. Sí, este es un juego nuevo. Pero ni entendí de qué era. O sea, de una casa monstruos más o menos, ¿no? World premiere. These are dangerous times. Massive Entertainment. ¡Ah! ¿Este es juego de Ubi? ¡Oh! ¿Cómo? They're everywhere. But the world here ¿Es Han Solo? belongs to the syndicates. If I want to, Ah, caray. I have to play their game. ¿Qué tipo de juego es este? Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. A ver cómo será este juego de Star Wars. Sí estoy muy interesado, ¿eh? There she is. I've been held back my whole life. Supuestamente es el nuevo juego que supuestamente Ubi estaba... No, no han salido con fecha. Los últimos dos no salieron con fecha. Ni Fable ni el anterior no traían ni fecha. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust Un me. ajolote. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. The underworld shows no mercy, No, todavía no me he jugado el Ice of P, colmillo. No he tenido tiempo. Chance hoy. but it's a big galaxy out there. And I'm Algo de Dying Light 2. La expansión la retrasaron hasta el próximo año. De Dying Light 2. Star Wars Outlaws. Ok. 2024. A ver, está bien, pero... Ah, mañana hay gameplay. Ok. Mañana tenemos gameplay en el Ubi Forward. De este juego. Ok. Ok. Ok, bueno. Ok, por esa parte, ok. ¿Qué esto no tiene subtítulos? Oh my god, ¿por qué parece eso? Ahí está. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us. And it's just incredibly and awesomely fun. Nada más Fable y los primeros dos eran exclusivos, Renato. El de Star Wars no es. By partnering with the most ambitious of game creators and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile ¿Qué onda, Frankie? devices to ¿Cómo estás? PCs to consoles. The lineup we have for you today is just Ok, Fable estuvo bien. El segundo y el de Star Wars. O sea, mañana quiero ver el gameplay para ver cómo es. O sea, ¿no? Sin gameplay no puedo dar dictamen. Igual, un placer, muy buen Frank. Fable se ve bien, Javi. Porque lo que mostraron de Fable era con el motor gráfico del juego. Thank you. Lo siento muy Bloodborne, eso es lo que me encanta conmigo del Lies of P. The award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing. En efecto, sin gameplay no bailo, Brandon, ya soy así. Sin gameplay no bailo. All right, everybody, it's time. Oh, Premiere. A ver. ¡Ojo!
¿Qué es esto? ¿Hades 2? ¿Qué onda, MCY? ¿Cómo estás? No, Leonidas, pues el evento de Xbox. ¿Qué onda, Traxito? ¿Juego para móvil? No, es como un... Este es un juego roguelite. No sé si han jugado Hades. Tiene toda la pinta de ser un Hades esto. De ese estilo de juego. Solo que aquí por lo que veo puedes jugarlo con amigos. Con 4 personas, no, más. O sea, puedes jugarlo hasta con 8. Un Hades con mucha gente. 33 personas, santo padre bendito. El diablo, sí, lo estoy jugando, Maidana. Ya estoy cerca de terminar la historia del juego. ¿Qué onda, CR? Oh, no, 33 personas en un lobby para jugar un juego estilo Hades. Madre mía, No, llegaste a tiempo. Directo jugando con Pana. Estaría interesante, Cazador. El show, pues, empezó bien con Fable. El de Star Wars, pues, no puedo decir nada hasta ver gameplay. Y el otro, ese sí no entendí de qué era. Pero de momento yo creo que va bien el evento. ¿Me debes una copia de Spider-Man? ¿Por qué te debo una copia de Spider-Man 2 Digital Deluxe? ¿Pero por qué? Payday 3. Mira. Payday 3. A ver, yo no soy fan de Payday, pero yo creo que es un juego que a muchos les interesaba, ¿no? Everybody hit the floor. Robar bancos del juego. Pues... Hellblade 2, sí. Hellblade 2 ya lo tienen que anunciar hoy. ya, demasiado tiempo con Hellblade. O sea, ya anunciaron Fable, entonces ya podemos tener seguridad de que tienen que anunciar algo de Hellblade hoy. ¿Salió el juego de Star Wars? Se anunciaron un nuevo juego de Star Wars, Miguel, el que está haciendo Ubisoft. O sea, nada más enseñaron un tráiler CGI y ya mañana van a enseñar gameplay en el UbiForward. No, Fable no tenía fecha. Septiembre 21. Y sale en Game Pass. Pero, bueno. Mira. Payday 3 en Game Pass, equipo. Está muy bien eso. Septiembre 21. World Premiere. A ver. Momento persona. Aunque bueno, tristemente esto se liqueó el mismo día del PlayStation, del Summer Games Festival. Persona 3. Persona 3 y el nuevo juego de Persona 5. Joyita, la verdad. Pero tristemente se liqueó. El remake de Persona 3. Qué ganas de volver a jugar el Persona 3, pero ahora sí, la verdad, Qué ganitas de jugar Persona 3 así ahora. Qué joyita, neta. Uf. ...2024... principios de 2024... y sale en Game Pass... el remake. Ahora el Persona 5. Viene el Persona 5T ahora. Van a ir pegados. ¡Ah, no! Espérate. ¿Obsidian?
People don't like you very much, do they? ¿Obsidian con otro RPG? ¿Es About? To the living lands ¿Es About esto? by an emperor who couldn't bother to come himself. ¡Ojo! ¡Ojito! Investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. Oye, ¿no se ve mal el About? You want us to trust you, Oh, no. but the truth Claro. is, Claro. Claro. scare us. The way you fight, Siempre las cochinas arañas. the power you wield, the secrets you keep. You're either here to save us Se ve muy bien, ¿eh? or destroy us. Se ve muy bien, ¿eh? So now that you have all this power, what are you gonna do with it? Se ve bien About, ¿eh? Se ve bien. 2024. Hasta 2024 el About. Nipex. Star Wars. No, el de Star Wars no va a estar día 1. ¿Otro de Star Wars? Ah, no. Ah, colaboración de Star Wars con Sea of Thieves. Lo más seguro. Sí. Ah, ¿no? Monkey Island. Monkey Island era de Lucasfilm. The most notorious tavern on Melee Island. Wall-to-wall rogues and scoundrels. No sabía eso. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? The legend of Monkey Island. You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that. Me impresiona cómo le siguen sacando contenidos Skull and Bones. Digo, a Sea of Thieves, de verdad. Me impresiona cómo le siguen sacando todo eso. Un RPG de Transformers. Ya están trabajando en uno, Panchercito. ¿Cómo estás? Es muy jugado. En sí, Monkey Island es medio una aventura. Una aventura gráfica. Más o menos. LeChuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Sí, sí, Panchercito. No me acuerdo cuándo lo anunciaron. Pero están trabajando en un juego de Transformers. ¿Qué onda? ¿Se ven? Yo muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo? Yo tampoco, Miguel. Yo tampoco sabía que Monkey Island era de Lucasfilms. Ok. ...20 de julio... Ah, perfecto, perfecto. Se ven que a gusto, que a gusto. Pues de momento va bien el evento, Javi. Va muy bien el evento, o sea. El crossover con Bob Esponja. A ver. A ver, a ver, a ver. Asobo Studio. Ah. O sea, yo entiendo que a gente le encanta el Flight Simulator, pero... Oh, otro Flight Simulator. ¿Por qué no haces más directos? Pues ahí vamos. Ahí vamos, se ven. Batallando con algunas cositas, pero ahí vamos bien. Y le estoy bajando un poquito a los streams. O sea, van a sacar el Flight Simulator 2. Ahora de helicópteros. Justo se ven, sí.
Gracias, Eben, gracias. ¿Cómo cuántas horas dura el evento? 1 hora, 1 hora. ¿No tendrás copy por la musiquita? No, en este sí no. En este sí no hay copy por la musiquita. De eso sí no se preocupen. Por ejemplo, el cochino Summer Games Festival, sí lo tengo que decir. Ni pueden encontrar la reacción del Summer Games Festival porque todo tiene copy en ese cochino evento. Todo. Y no un copy normal, un copy asqueroso que te bloquean el video y ya. Entonces, muy bien, Geoff Keighley. No, 1 hora dura el evento de Xbox y media hora el evento de Starfield. No, Ivor, no decía nada de Game Pass. O bueno, hasta mañana que ya muestren el gameplay, vamos a ver. Microsoft Flight Simulator 2024. Ok. Intentaré, Roberto, intentaré. Pero de momento solo puedo 2. ¿Van a meter algo de Dune? ¿O esto qué es? Qué bosco. Y este evento es para los juegos, pues todos los juegos que tiene Xbox para presentar, Miguel. Tanto de Game Pass como no. ¿Qué onda, Nightcito? ¿Cómo estás? Es Dune esto, ¿no? Sí. No puede pilotear un avión durante un escape en Ghost Recon Wild. Hay gente que le encanta, Brandon, el Flight Simulator. Hi, Melina. Ah, aleluya, Hellblade. Where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. Aleluya. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's God of War. cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Aleluya, Hellblade. ¿Qué va, Nightcito? Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today ¿Por qué, is Night? ¿Qué all te dice? captured by the team on Xbox Series X. No, Bosco. Aleluya. Aleluya, Hellblade. Sí, estamos en Twitch igual, Miguel. En Twitch y en todos lados, papu. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's No, Melina. The ones who hide. ¿Cuál Melina She tú? needs their help with a promise. A question. But it's never so simple. Ah, caray, está raro eso, Nightcito. Ah, mira, mira, mira. Esto ya es gameplay. There's always Ok. a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Lo de las voces de fondo. Y jugarlo con audífonos. ¿No? Gracias, Nightcito, no te preocupes. Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too bad, woman.
Ah, se ve que sí va a estar más creepy que el anterior, ¿eh? What do you want me to do? ¿Qué onda, Matito? ¿Cómo está usted? Lost souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will ¿Qué onda, Maurele? ¿Cómo estamos? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? They are waiting. What the mother god? It's you. ¿Qué onda, Gena Inés? What will we do to us? Matito, gracias por ese sabrosón Prime, Matito. Te lo agradezco. Muchísimas gracias, Matito. Vamos bien, Maurele, vamos bien. Your voices. ¿Qué onda, Miguelón? Parts of you that are broken. You can be whole. All the grief. ¿Qué onda, Luis? Bienvenido, bienvenido, ¿todo bien? Everything I've seen, everything I've Está done muy loco esto. has led me to this place. We've come so far, not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? O sea, si el juego va a ser así. I will not let them down. She is ready. Uf. No, este juego sí va a ser un tripsazo, pero... Who are these around you, Senua? Those you have saved, 2024. you led to death. ¿Y esto qué? ¿Cómo? Oye, pero ¿qué está pasando con los Yakuza? ¿Me quieren sacar todo el dinero del mundo o qué? O sea, ya me dieron el Yakuza, el The Man Who Lost His Name. Y ahora Yakuza 8. Ojo el cangrejo, ojo el cangrejo, Oh my god! A stranger! Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hey, Infinite Wealth se llama el juego. 2024. Topa 2024, Ay, no asusten. Fallout 76. Fallout 76. A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic blight, the fruit of years of prudent progress and determined reclamation. No, JF, en este evento no salen. Lo de las inscritas hasta mañana. From the heart of West Virginia to the depths of the pit. No matter if you roam alone or ¿Por qué Fallout 76? Un nuevo Fallout. Un nuevo Fallout, por amor de Dios.
Mejor. To uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. Siempre me encanta como ese estilo que tiene Fallout. Now you know. Me encanta. There's a million ways to make the wasteland También con el Bolt Boy y todo. El Fallout 4 es muy buen juego. Yo quiero un Fallout 5. No el 76. Fallout 5. Un solo jugador. Algo de Indiana. De Indiana igual. Atlantic City. Ok. World premiere. A ver, ¿qué más? ¡Epa! ¿Momento? ¿De Capcom? ¿De Capcom? ¿Qué es esto? Es un multijugador este. Ah, no es multijugador. ¿O sí? ¿Qué es esto? No sé qué estoy viendo, equipo. No sé qué estoy viendo. Es un Mushu. ¿O no? Path of the Goddess. No, este sí, primera vez que digo que un juego de Capcom de que... No me atrapó. Este sí, primer juego de Capcom en un gran rato que digo no me atrapó. La verdad. ¿Qué onda, Matrocín? Se fumó un Kojima. Son solo para consolas y también para PC, Luis. Ah, bueno, ya está. El Forza. Chevrolet and Cadillac. Oye, tío Saga, ¿por qué no sacan los juegos de Game Pass para Xbox One? Porque Miguelón ya se le dijo a la gente de que tenían como 5 años para poder cambiar de consolas. Y porque tristemente ya todos los juegos de la Xbox One no los puede correr. Lo puedes jugar por nube, pero no por hardware. O sea, dijeron que se le iban a dar hasta este año. Sí, dijeron 5 años. Que le iban a dar a la gente 5 años para cambiar a la nueva generación. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Tristemente, Miguelón, o sea... Pero es algo que tristemente tiene que pasar, Miguelón. Si no, los juegos no van a avanzar. O sea, chance lo vas a poder jugar, pero mediante la nube, Miguelón. I know you're ready. You've got this.
Let's tweak the car's performance for the next one. Ok. A ver, estos juegos siempre sabemos que son como el tope gráfico que se tiene siempre. Los de conducción. Quién sabe por qué, pero siempre son los juegos que tienen como el tope gráfico. Para mí estos juegos son para mí. Bajarlos, echarte 2-3 carreritas, ver qué bonitos se ven y ya. Están bonitos los trajes de Spider-Man, Eivor, están bonitos. El surutuneado. 10 de octubre. Este ya medio se sabía. Se sabía, más o menos. De este juego. Mirage saldrá para el One, sí. Es el último Assassin's Creed que va a salir para anterior generación. Pues vamos a ver, Taquito, a ver. Skyrim? No, ya dijeron que no. Ah, no, este es Elder Scrolls. Sí, este es Elder Scrolls. La expansión de... Ay, ¿cómo se llama la expansión? Sí, esta es la expansión de Elder Scrolls que anunciaron hace rato. Disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery long kept hidden. A secret that threatens to unravel reality itself. Un poquito, están regresando los juegos primera persona. Solstein. Protect the secret. Save Tamriel. Ahí está, Necrom, sí. ¿Del evento hasta ahora? Pues va bien, Busco. Espérense. Overwatch 2. ¿Ya se echaron para atrás y van a sacar la historia? Se echaron para atrás y van a sacar la historia después de todo el hate que les cayó. People are answering Winston's recall. There's new blood on the team, and we have so much to teach them. Te juro que si se atreven a sacar un juego por separado, van a sacar un juego por separado de la historia de Overwatch. ¿Van a hacer eso, neta? I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Engage. Target marked. Time to create peace with bullets. Greetings.
is counting on us. El 10 de agosto. O sea, al final sí van a sacar cosas de historia de Overwatch. Al final sí lo van a hacer. I saw that. Not bad. World premiere. Ahí está, el Persona 5T. What is this place? It looks like we're in a palace. Joyita, mis Persona T. Para todos los que somos fans de Persona, hay mucho que jugar. So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happened to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Ya nada más que joya. We're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made. Qué ganas le tengo a este juego, You're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah, let's show them what we got. Persona Táctica. Ah, bueno, al menos ya sé que se llama Persona Táctica. Porque nada más era Persona 5T. El Xbox se estrenó en 2000. El One salió en el 2010. Miguelón, creo. A ver, neta, ¿me vas a enseñar un tráiler de Starfield? Sabiendo que tenemos ahorita lo de Starfield. ¿Neta? Not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Para empezar a abrir. No, yo lo hubiera dejado hasta que saliera lo de Starfield, cazador. O sea, la verdad. O sea, si vas a tener un directo en media hora de Starfield, pon el tráiler y después vamos a profundidad con todo. No salió Silksong. En 2012, Miguelón, pues ve ya cuántos años tiene. ¿La One? La One ya dio más. De más. En efecto, Taquito, ese mismo. You're part of Constellation now. Part of our family. Una disculpa, una disculpa. We do not fully understand all that is at work here. Gracias, gracias, arigate. In the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this. Gracias. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. No, hasta mañana, Miguelón. The galaxy could be at risk. Ok, a ver. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity. ¿Quién sabe, Igor? ¿La Series X, Joseph? This is where we belong. ...6 de septiembre... Ya falta nada. No, Mirage es en... Ay, se me fue el nombre. ¿Dónde es Mirage?
Deja acordarme en dónde se... ¿Dónde sale Mirage? Bagdad, gracias, Eivor, sí. ¿Y esto? Pues, si le encuentras a buen precio, Joseph, yo te diría que sí. O sea, lo que más vas a disfrutar de la Series X es utilizar Game Pass, la verdad. O si no, la Series S, igual. En octubre hay muchos juegos. Yo te diría la X. Yo diría la X. Pero si no, la Series S igual es muy buena opción. La Series S es la mejor consola calidad-precio, por así decirlo. Porque la Series S la puedes encontrar hasta en $100 si tienes suerte. Un poco, creo que exageré, como 125 por ahí, 150 la puedes encontrar a veces. ¿Y para qué quieres una Switch Lite, Bosco? Tú ya tienes una Switch. Me nerfearon otra vez. Este yo creo que se puede volver mi juego. Un día pesado, quiero relajarme. Creo que este juego tiene ese nombre. Tanto por la musiquita, la estética, o sea. Jusant. Puede ser que sí. Puede ser que sí, MSG. Puede ser que sí, hagamos uno. World Premiere. Secret Mode. Ah, caray. Ah, caray. Ah, esto tiene pinta de ser juego de miedo. Esta tiene toda la pinta de ser juego de miedo. Tiene toda la pinta. Still wakes the deep. Agradecido, no te voy a tocar. Está cara, pero pues es el costo de la nueva generación, Miguelón. No salen arañas, hijos de su madre. Ah, caray. Otra gran aventura de Bosco y Saga Steve. Dungeons of Hinterberg. Pues, es interesante, pero... Hi. Espérate. Very excited to be returning as ¿Cómo? Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077. Uy, el papucho. Phantom Liberty. Uy, uy, uy. This new adventure reunites Johnny and V on Ay, a papá. dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed.
It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. Pasan los años, As a player, yo sigo defendiendo este juego. Juegazo. Si no lo han jugado, jueguenlo. Es un juegazo. rescue the president of the new United States of America. Expect a massive expansion. Twists. Día 1 cae esta expansión. Día 1 cae esta expansión. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer A ver. Phantom Liberty. Esto sí me emociona, Suéltalo, Keanu, suéltalo, papu. There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. Qué joya volver a escuchar eso. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. Agentes durmientes. Back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty, it's moving! ¡A la madre! Dale, Luis. Ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. The situation's changed. I need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Ah, caray, esa arma. Turn in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything, and do it soon, I'll die. ...26 de septiembre... ...hijos de su madre... ...26 de septiembre sale la expansión... ...hijos de su madre... ...26 de septiembre... ...changos... Septiembre también está... duro, septiembre y octubre pintan... pintan peligrosos para la cartera de todos, La mujer vi es canon, se puede decir, amigos. ...26 de septiembre, changos. ¿Y este juego cuál es? Without. Sin ti. En efecto, Miguelón, caí día 1 ese de la expansión de Cyberpunk. Día 1 caí. Este es un creador de ciudades, más o menos, ¿no? A mí nunca me han gustado estos juegos, la neta, o sea. Te los digo, a mí nunca me han gustado. No, pero se ve que esto sí está mega extenso, o sea. Para construir mis Agópolis.
City Skylines 2. Hey. ¿No quieres tener tu propia Sagalandia donde divulgues la palabra del Sagaperro como único Dios y Mesías? Ahorita que lo dices así ya me interesa, Ivor Morgan. Ok, les quedan 4 minutos, Xbox. Tienen 4 minutos para cerrar el show de gran forma. Tienen 4 minutos para cerrar el show de gran forma. Espérate. ¿Otro Shin Megami Tensei? No, esto no es Persona 6. Esto no es Persona 6. No. Esto es Shin Megami Tensei. Si es Persona. No, no es Shin Megami, esto es Shin Megami. Hijos de su madre, pero... Metaphor se llama. Esto es nuevo. Esto es nuevo, Metaphor. No, madre mía, madre mía, madre mía. A ver, tío Xbox, ya cerraste con eso. ¿Con qué más vas a callar la boca? A ver, por favor. 2 minutos, tío Xbox. 2 minutos. 2 minutos. No han dicho nada de Perfect Dark. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world to find the origins of this evil. And bring hope back to our people. ¿Esto qué es? No sé qué es, pero me gusta lo que veo. No sé qué es, pero me gusta. Me recuerda a Castle Crashers. Hay que comprar una 4090. Together, you can save humanity. Towerborn. Bueno, ahorita que termine el directo, ahorita que termine esto, tengo que decirles algo que sí me está calando un poquito de este showcase de Xbox. O sea, sí lo tengo que decir, pero cuando termine, pues... World Premiere. A ver. In Exile Entertainment. Lady Ironwood. This city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced machine. Ah, no, creo que el evento sí iba a durar 2 horas, ¿eh? Por lo que estoy viendo. But it only takes one rebellious little gear to ruin
everything. No, no te creo que esto sea Bioshock. My rule. If you alter our past, if you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. O sea, tiene como que mucha pinta estilo Bioshock, ¿eh? Este juego sí tiene... Es el Bioshock. Tiene toda la pinta de ser un Bioshock esto, ¿eh? O sea... O trae la fórmula Bioshock. Oh no. What did I do? Ah, eso está bueno, ¿eh? Any last words before my friend puts one in your scalp? Clockwork Revolution. Se ve bueno ¿eh? Se ve bueno, ¿eh? Este se ve muy bueno, ¿eh? Me gustó esa idea de que lo que cambies y viajas entre los mundos vas a ver un mundo diferente. Eso sí me gustó mucho. Eso sí me gustó. Thank you all for joining Ay, us. Diosito. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games. Se viene el anuncio final. Bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. Ese Clockwork Revolution me encantó, And we ¿eh? are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. Metaphor Refantazio. Ah, es un re. Next from the creators of Persona here in our showcase. We are Ah, es un re. on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Okay. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Nada, me digas que el anuncio final es una nueva serie S. Tito Phil, no me hagas esto. No puedes cerrar anunciándome una serie S negra, o sea. De un 349 Mac, man. And now for the one more thing you No, me tienes que anunciar algo más, Tito Phil. prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Bueno.
Pues vamos a ver cómo está Starfield. Vamos a ver. La Series S porque es una consola 100% digital. Le compras una CB Deluxe. Tiene un tera, sí, pero para eso ya mejor te compras la Series X, Javi. La verdad. A ver, ya que estamos entrando a esto de Starfield, como conclusión del evento del showcase de Xbox, estuvo bien. Mostraron muchísimos juegos. Lo único que sí me molestó, todo va para 2024. Y muy pocas fechas. Muy pocas fechas. La verdad. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you. Miguel. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So, let's jump in and take a look. A ver, vamos a ver cómo es Starfield, equipo. A ver, veamos. Starfield is our first new universe in over 25 years. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. La Luna. 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours. It's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. Okay. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. A ver, también quiero ser sincero con ustedes. No creo que este juego corra más de 30. O sea, yo lo digo en muy buena onda. Este juego en consolas no creo que corra más de 30. La verdad, con todo lo que tiene. No creo que corra más de 30. El 1 de septiembre, Bosco. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Ok, a ver, el combate ya se ve mejor, un poquito, de lo que se enseñó en ese primer gameplay, el combate ya se ve mejor. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up. And you can view all that in your data menu. Ok, ahí está el menú. For everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object. From all of your weapons, to spacesuits, to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship.
Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Ok. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. Es que les voy a decir algo, o sea, sí me llama, pero no sé. No sé. O sea, sí lo voy a jugar todo, pero hay algo que quiero que me enamore del juego. En esto. And like many of the spaces in our game, Tan it has a interesante, Igor. slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Es que la verdad, yo lo veo y digo No Man's Sky, un poquito. This is your star map. It starts with the planet you're currently on. Pero, o sea, si tiene la parte de que tiene BDs en cuanto a misiones, historia y todo eso, bien. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them. Y también espero que este juego sí salga lo más pulido día 1, porque si no, ya saben. Pero lo veo difícil por lo ambicioso que es este juego, de verdad. O sea, tener todo eso. O sea. ¿Qué onda, Camilo? Pues casi un Fallout del espacio, pero es una combinación entre Fallout, No Man's Sky, Star Civilization, o sea, no sé. Ahora, también la parte de los planetas, no quiero que sean planetas, ¿cómo dice? Sin nada, algunos, o sea, es lo que no quiero, o sea, de que cada planeta tengas algo que hacer, cosas diferentes y todo. Por eso yo digo que la parte de 1000 planetas se me parece una locura, o sea. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards. Así, mundos así, así. O sea, eso es lo que yo hablo, tener mundos así. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzed. ¿Cuántos gigas le calculo a este juego? Bajita la mano, con Bloodstone 150 gigas este juego, bajita la mano. Estoy preocupado, Miguel, estoy muy preocupado por este juego, la verdad. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence. El evento ya terminó, Juan. El evento yo le doy un 7.5. Al evento de Xbox le doy un 7.5. 1000 veces mejor que el Summer Games Festival, eso sí. Y al final te saca 100 videos. No, o sea, sí. Es que no sé, Dilax, o sea. También hay que ver qué tanto se le puede sacar. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. No salió nada de Power Rangers. Completely resistant to my otherwise irresistible charm. ¿Cuántos días son el evento? Ya termina mañana, Miguel. Mañana son los últimos eventos que son de Ubisoft y de Capcom.
Dilax Judas. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human Super Mario settlement in Multiversus. space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Nah, Jersey no lo presentaron, Levi. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. O sea, piratas espaciales. This is Freestar Collective Space. ¿Qué onda, Fug? The capital of the Freestar Collective is Aquila City. Mostraron varios, Fug. Esto ya es lo último, que es lo de Is an Starfield. Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition. Yo creo que sí, Pedrini. O sea, yo creo que el juego apunta a que pueda tener multijugador. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the Settled Systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality Sí, esto es lo issues, último. this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Ok. Aquí ya estoy sintiendo un poquito la parte RPG en cuanto a historia. But these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. No, Mirage no va a tener DLCs. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements. Dale, Calvici, no te preocupes, gracias por pasarte, te lo agradezco. The biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. ¿Qué onda, Alfelu? Hey, come on. Okay, Todo bien, Alfelu. You were out ¿Tú qué tal? No physical damage. Mentally, the jury's still out. Igual. You are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? O sea, así empiezas el juego. You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets. No, lo anterior, Dilax, hacer puzzles y así. Sí. Yo creo que va a ser así. Mirage va a ser así. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. Ya, yo igual, Alfelu ya los extrañaba, pero ya vamos a estar más activos. No se preocupen de It's eso. also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you la a bit of parte de inicio. backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here.
What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. Mi Mandalorian. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. Ok, esa parte de que sí, lo que tú elijas con esto sí cambia tu experiencia del juego está padre. Eso sí está padre. But mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell you. Eso está bueno. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another. Ahorita hacemos el resumen, Alfonso, no te preocupes. We'll let you discover that on your own. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time Santo pulpo! You get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Santo pulpo, un pulpo, santo pulpo, ¿vieron ese pulpo? Challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. No, ya no van a haber eventos, King. Toda la parte de los eventos, lo que sea de los eventos lo puedes comprar en la tienda del asentamiento. Ya no están los eventos. Left 4 Dead 3, no, Left 4 Dead 3 es tremendo bait. Like maxing out my physical trees igual espero tiburón. And just punch my way through combat. Okay. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. A ver, la parte de habilidades es como la conocemos a los que hemos jugado los Fallout o si han jugado Skyrim, es lo mismo. Es lo mismo, pero un poquito mejorado. O sea, lo que sí me gusta es que el juego te está dando la opción de que tú quieras jugarlo como tú quieras. O sea, de que vas a tener un sinfín de formas de poder jugarlo, ¿no? Tanto por la edición de inicio, donde eliges como los rasgos que te pueden ayudar y todo, tanto por el sistema de habilidades que tú puedes elegir a tu personaje. Esa parte sí está bien. Y sí da mucha libertad. I like blowing stuff up. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a ground, mañana, Damián, mañana. We could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers,
dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Ok, esa parte de premiar, pues, la investigación y todo eso, está bien. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive into the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do. O sea, que también la nave tenga stats. A la madre. You can have modules for crafting or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Yo creo que es un tema ahorita, Javi, justo, de que muchos también todo lo que tiene este juego están diciendo, no, laco. O sea, de que tiene tantas cosas este juego que es que sí, no sé cuánto va a pesar este juego, Isa, de verdad, o sea. No, es que ve todo eso, o sea. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. And we've done Starfield llevan desarrollándolo desde que salió Fallout 76, so really whatever your imagination is. Hasta antes, no, según yo desde antes. Como unos 8 años. You're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, todo va a ir bien, Alfelu, todo va a ir bien. Todo va a ir bien, mi querido Alfelu. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estamos? Designed around the core basics of a NASA machine. Please. ¿Cuál, Miguel? Getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like,
and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much Pero bloodshed. ¿cuál de todos, Miguel? O sea, ¿cuándo presentaron Starfield? Crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Ah, este año, en septiembre, Miguel. ¿Qué onda, Solid? ¿Cómo estamos? No sé. O sea, tengo sentimientos encontrados con este juego, les soy sincero. O sea, no sé. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous. And you should feel like you're in complete control every step of the way. Eso sí, o sea, estoy de acuerdo de que sí tiene muchísima ambición el juego, pero creo que ese puede ser un medio punto negativo. To ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Hermano, o sea, aprender a... Es que no sé, o sea, ya que metes todo esto de que hasta en la nave tienes que aprender qué tanto combustible gastar en ciertas partes para darle cierto poder a la nave y todo eso, hermano, eso ya me está abrumando mucho. O sea, eso a mí ya me está... O sea, dame un modo automático a mí para esto, o sea, por favor. O sea, te lo creería si fuera un juego únicamente de naves, como el de Star Wars. Pero ya que me metes este tipo de cosas en que tienes que calcular la carga de la nave, que tienes que calcular la carga de combustible, mover el combustible mientras estás navegando y todo eso... No, Silksong dijeron que lo retrasaban. Mira, sí puede ser para un nicho abrumador, Paidana. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn Sí, yo también estoy de acuerdo, es demasiado técnico esto, debería ser un poco más simple, o sea. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Okay, puedo robar las naves, está padre. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship. Ah, tremendo mostacho, tremendo mostacho que traía, No, todavía no lo he jugado, la voy a jugar. De lo que he visto de Starfield, el sistema yo creo que de percepción del personaje en cuanto a las rutas que puedes elegir desde el principio del juego, eso es lo que más me ha llamado la atención. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all these sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth.
That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there. Just 1000 planetas. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. No sé. No sé. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care and designed this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Más tiburón por el simple reloj. We get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we've created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, el control está bonito, eh? We've created the first ever custom headset with Xbox, and this is a perfect pairing with that controller. Control, this is Constellation Starship Frontier. All ready to start on your signal. Steady till ready. Coordinates input. Plotting jump course. Guidance has converged. Getting auxiliary reactor power. System checks are green across the board. Prepare for departure. Ground jump commencing in 5, 4, 3, 2, 1. No sé. No sé, equipo. No sé. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system o sea, el planeta se va creando mientras exploras el we planeta. stitch together block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. ¿Cómo?
O sea, la historia nunca va a ser la misma. La historia va a ser diferente para todos. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants. No, eso no se ha visto en otros juegos con Convulsions. Bueno, sí, en uno que otro, pero no a este nivel. Eso sí de que... Eso sí no me gustó, para que vean, Eso sí no me gustó. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters. We wanted native wildlife. O sea, entiendo que sí puedes tener muchas rutas, pero que la historia sea completamente diferente. Y que la historia se vaya creando mediante lo que tú vas haciendo. Eso sí no me gustó. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. No, Maidana, no. O sea, de que sí puedes tener diferentes partes para moverte. Pero al final eso quiere decir que la historia va a ser un bodorrio. O sea, ¿cómo puedes crear una historia? ¿Cómo puedes crear 2000 historias? O sea, es lo que yo digo, o sea, no, o sea, la parte en cuanto a la historia y todo eso va a salir muy extraña, o sea... A menos de que haya una línea de historia. Pero hacer 2000 historias es imposible. Es imposible eso. O sea, casi me está diciendo que están haciendo la historia con ChatGPT. O sea. O sea, mira, por esa parte yo veo que está bien, güey, de que si haces algunas cosas te termina la historia rápido, así como pasa con varios juegos. Eso yo no lo veo mal. Pero que literal aquí sí cada acción que tú hagas en cada planeta afecte la historia y hay más de 1000 planetas, loco. O sea... Add crafting and research stations in your outposts to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. Okay, la parte de armas bien. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more Esta que hielo se ve bueno, It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment.
Mira, esa parte también me gusta. Que según en cada planeta que estés, cada arma puede sentirse diferente. Que lo que traes equipado siente. Eso lo veo perfecto. Me encanta esa parte. Esa parte sí la veo muy bien. En donde sí no tengas como un build completo, sino que tengas que modificarlo según a donde vayas. Eso sí me gusta. Eso sí, joya. Zero gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. Si está cerca de una ventana o parecido, Ivor, yo te diría que sí. Así no le entra tanto polvo y la cubres. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Madres. Starfield's got you covered. O sea, la parte de combate y todo su equipamiento yo lo veo excelente. A mí me encanta. Esa parte que estamos viendo ahorita, estoy encantado. ¿Qué onda, Jan Lee? ¿Está muy bien tú? Muchos juegos, mi buen Johnny, muchos juegos. La verdad, sí, muchos juegos. Sale volando. Ah, tienes poderes. Thanks again for being También with us tienes today. poderes. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. Loco, ¿qué tanto, o sea, qué tanto le puedes meter a este juego, hermano? O sea, ya. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. Algunos, This game Johnny. is a reflection Algunos. of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful no dijeron nada de eso, sunsets and Isa. sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship, and you see it. No, no hay perritos con traje de astronauta, ahorita que lo pienso. Are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Beskip, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher. Brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and No. make your own No, special Isa. moments. No. Good luck, Constellation. You are go for
No sé. Changos. No sé qué decirles, ¿eh? Ah, sí van a lanzar una expansión. Mira qué bonito. Pues... a ver, ya como resumen. El showcase es lo que les dije. De que me pareció 1000 veces mejor que el Summer Games Festival. Lo único que no me gustó es que muchos juegos no tienen fecha de salida. Y solo dijeron 2024. U otros salieron sin fecha de salida. La verdad eso sí me parece mal. ¿No? O sea, dame fecha de salida. Y tristemente los únicos juegos que van a salir en lo que queda del año es Starfield, Forza y uno más por ahí. Son los 3 únicos juegos que va a tener Xbox para lo que queda del año, ¿no? Ya pasando a lo de Starfield, tiene muchísimas cosas. O sea, de verdad lo de Starfield me parece mucho. O sea, me parece mucho. Me parece extremadamente ambicioso el Starfield. Me parece muy, muy, muy ambicioso. Y creo que... no sé, el ver tantas cosas y el tener que estar pensando en tantas cosas hasta para poder subir personas a la nave, el poder llegar a un planeta y parecido, pensando en cuánto combustible, cómo tienes que hacer la nave, y el peso, la energía que tienes que tener y todo, yo creo que eso va a abrumar a mucha gente. Eso yo creo que lo va a abrumar a muchísima gente. Esa parte yo creo que va a abrumar a muchísima gente. La parte del combate la veo bien, en que el combate se va a sentir diferente en cada bioma. Eso lo veo muy muy bien en cada planeta por el tema de la gravedad, el tema de todo eso, excelente. Eso sí lo veo bien. La parte de la historia yo creo que es algo que sí tienen que explicar muy bien. O sea, porque a mí sí me dejó muy preocupado. La verdad, o sea, la parte de la historia a mí sí me dejó extremadamente preocupado, equipo. En donde... decían de que tú inicias la historia, todos van a iniciar la historia de cierta forma, y que según cada acción que tú vayas realizando en cada planeta, la historia se va a cambiar radicalmente. Eso es algo que sí, yo creo que tienen que explicar bien, porque a mí me dieron a entender de que la historia se va a autogenerar en el juego. O sea, eso es algo que a mí sí me preocupa mucho, de que la historia se autogenere de cierta forma, y que no sea una historia que tenga un sentido. O sea, porque... a ver, somos ahorita aquí 63. O sea, estamos diciendo que si los 63 jugamos van a haber 63 historias diferentes. Eso para mí no creo que salga bien. La verdad. Y yo creo que es algo que sí tienen que explicar de que... ok, si hay una historia concreta que todos vamos a seguir, pero lo que pasa a tu alrededor sí es lo que puede cambiar. Si explican eso, ok. No lo veo mal. Pero si me dices que la historia va a cambiar radicalmente para todos, va a ser un bodorrio esto en donde... no. No, o sea... ahora, ¿qué otra cosa? La parte de personalización del personaje, me encantó esa parte, en donde tú puedes elegir diferentes perks al inicio de cada uno, para que tú tengas diferentes cosas en las que puedas interactuar y más, y que pasen diferentes cosas en tu mundo. Eso me encantó, me parece excelente, es un muy buen toque. Es un excelente toque, ¿no? Ahora, la parte de los planetas. 1000 planetas se me hace una barbaridad, equipo. O sea, yo creo que con 50 planetas hubiéramos estado bien. O sea, 1000 se me hace muchísimo. De verdad, o sea, 1000 se me hace mucho. O sea, no, va a pasar yo creo que lo mismo que No Man's Sky, un poquito. ¿No? En esa parte de los planetas. O sea, de que sí, no. O sea, veo exagerado 1000 planetas. Literalmente el Starfield es un y al tener juego esos para 1000 las personas planetas, que no también tienen pues va a aumentar el peso del juego. responsabilidades También la parte de que los biomas se van a transformar. O sea, esto sí es algo que sí. También es que como que explicaron tanto que al final confundieron a la gente. La parte de los biomas. Dicen que cuando tú llegas a un planeta, el bioma de ese planeta va a ser diferente para cada uno de nosotros, porque va a influir en lo que ya estáis jugando, para que el planeta se autogenere.
O sea, dijeron algo así. De que en los planetas que no son los de la constelación estelar o de la federación de no sé qué, no sé cuánto, que ¿cuántos quieren que sean? ¿20 planetas? Los demás se van a autogenerar según lo que tú hayas hecho. O según lo que tú ya hayas visitado. Entonces. O sea, tengo que volver a ver todo este directo para poderles traer una explicación más a profundidad. Porque sí, me dejó con... A mí me dejó con más dudas que con cosas, por así decirlo, ¿no? Pero pues bueno, pues espero... Para mañana yo creo que tienen videito del resumen de toda la conferencia. Y el de Starfield yo creo que sí va a tardar un rato, equipo. Porque sí, yo creo que tengo que ver 2-3 veces más todo esto. Y ver si sacan un blog post o algo así para que expliquen de profundidad todo. Porque sí, es mucho para hablar. O sea, ¿no? Pero pues bueno. Muchachos, como siempre, un placer haber estado con ustedes. Espero que se la hayan pasado bien hoy. De que hayan disfrutado el showcase. Y y los veo mañana. ¿Va? Nos vemos mañana para ver el evento de Ubisoft. Donde promete mucho. La verdad, yo creo que el evento de Ubi sí promete mucho. Y también el evento de Capcom. Bueno, también no sé si vaya a hacer stream del evento de Capcom. Lo voy a pensar. Chance sí. ¿No? Sí, entonces yo creo que mañana sí nos vemos para los dos eventitos. ¿Va? Pero bueno, equipo, como siempre, un placer haber estado con ustedes. Pórtense bien, cuídense, descansen este dominguito. Y nos vemos mañana en el evento de Ubi. Que recuerden que es a las 11 de la mañana hora de México. 11 AM hora de México empieza el evento de Ubi. ¿Va? Entonces, los guacho mañana. ¿Va, equipo? Como siempre, un placer haber estado con ustedes. Cuídense. Gracias por todo. Chauchis.